la sesión de hoy y empezamos. Entonces, como ya les he comentado, la base de estos encuentros es eh, la discusión sobre preguntas eh, directamente relacionadas con el desarrollo de las actividades, ¿no? Vamos a dar un paso rapidito a este segundo corte, porque ya el próximo sábado tenemos el encuentro, el encuentro para explicar lo de la tercera, del entregable 3, mejor dicho. Listo, entonces escucho sus preguntas, los voy a compartir pantalla y pues damos inicio a esta sesión de acompañamiento de hoy, martes 17 de mayo, para, para escuchar sus comentarios. Le damos la bienvenida a Gladys y repito para ustedes, para que empecemos la discusión. Si lo requieren de las preguntas o comentarios respecto de lo que viene a continuación. Yo había leído una pregunta inclusive que la respondí directamente, pero pues para retomarla. em, Se la había respondido una de las compañeras. Me ha preguntado, creo que fue Marisela que me preguntó, a ver si lo recuerdo bien. Ah, del procedimiento precisamente que me hablaba, ¿no? Que ese es digamos que la parte lo que está incluido dentro de la, los capítulos del procedimiento. No sé si en la respuesta te quedó claro, Maricel. Profe, pues, pues, ¿qué le digo? Más o menos, ahí estamos mirando lo de la metodología. Ah, ok. Entonces, sino que es que nos estamos, ay, me pidió código. Sí. Mira, aquí hay una, vamos al tablero porque es que yo alguna vez, no, es que no. Es que nos tocó conectar porque no me deja conectar por el computador, entonces estoy del teléfono, estoy intentando entrar ¿por el qué? Por el computador. mm. Entonces, mire, para explicarle, porque fue una de las compañeras que me preguntó. Me pregunta si en el capítulo de procedimiento que está aquí, fíjense que aquí aparecen los capítulos y los temas y los subtemas, ¿no? El capítulo de procedimiento incluye necesariamente las fases, ¿no? Lo que yo les digo es que ustedes, como ya lo expliqué, describan brevemente en qué consistirá esta fase, ¿sí? Y cuáles actividades ustedes podrían plantear para esta fase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí, bueno, yo aquí pongo doy una especie de, de ejemplos sobre estas actividades, ¿no? ¿Cómo se deben por formular, ¿no? Deben decir, por ejemplo, la actividad, cada una de las actividades, actividad uno, o si quieren, en el lugar de que actividad uno pueden decir aplicación de test, ¿sí? En lugar de actividad uno, por ejemplo, para no ser tan estrictamente esquemáticos, ¿sí? Voy a poner, por ejemplo, aplicación de test de competencia específica de entrada, que puede ser la denominación en lugar de actividad uno, y la definición breve de en qué consistirá esa actividad y cuánto tiempo les podría llevar esa actividad, ¿no?
¿Por qué? Porque esto es una base de planeación ya un poco más puntual que les permitirá inclusive hacer una proyección cuando ustedes tengan que hacer, por ejemplo, el tema de la intervención, que eso se hace en el desarrollo de la investigación aplicada. Ya ustedes saben que ya tienen 5 fases que tienen contempladas y en esas 5 fases van a desarrollar el proceso de tratamiento del problema hasta, ¿hasta qué? Hasta la evaluación de la intervención, ¿no? Bueno, me decías, Maricel. No, profe, que no, nosotros estamos mirando, era lo de la metodología de la investigación que íbamos a seleccionar. Entonces, en eso es que estábamos con el profe John Freddy, porque hemos mirado la mixta, después miramos la cuantitativa y ahora estamos mirando la cualitativa. Ujú. Pues como para, Sí, pues haciendo la reflexión que usted nos dio hace sí, un sí, sí. rato. Claro, voy a hacer extensiva esta reflexión que yo les adelanté en la tarde, pues evidentemente porque es una pregunta de ustedes, pero es una pregunta que cala, digamos que en todos los intereses de todos ustedes, ¿no? ¿Y en qué consiste precisamente? Vamos a hablar sobre el tipo de metodología que está arriba. Digamos que la elección metodológica, pues aquí estoy haciendo muchos scroll, vamos para arriba aquí con esto. Vamos aquí arriba. Bueno, lo que yo les pido a ustedes es que definan en este capítulo cuál será el enfoque que van a ir, pero ante todo que expliquen por qué ese enfoque es pertinente para el tratamiento del problema y el desarrollo de la investigación que ustedes plantean. Esta tarde le decía yo precisamente a Maricel y de pronto, creo que aquí no los, así está, ahí está John Freddy, yo creo que yo ya lo había perdido, bueno, bueno, las buenas noches a Diego y a Gladys y a María del Carmen. Le decía yo a Maricel que eh, aquí el tema importante es que tengan claro por qué eligen el enfoque y que del enfoque busquen sobre la pertinencia del tipo de investigación que quieren desarrollar desde ese enfoque, ¿sí? Evidentemente, pues yo sé que para todos esto va a representar, digamos que un acto de análisis, un proceso de análisis bastante complejo, en la medida en que es la manera en que ustedes, digas, es la ruta o el camino que ustedes van a elegir para tratar el problema de investigación y evidentemente para desarrollar la investigación desde la perspectiva del problema que ustedes han delimitado ya en el primer capítulo. Yo les decía a los compañeros, y esto lo hago extensivo nuevamente, repito, a todos los demás, es que cualquiera de los 3 enfoques puede desarrollarse de manera completa, puede ser pertinente y sobre todo puede permitir, permitir el tratamiento del tema y del problema de la investigación, ¿sí? El tratamiento que permite, por ejemplo, el enfoque cualitativo a pesar de que sea flexible, no significa que no haya una valoración dentro de un proceso que se asemeje a una medición. Me explico. Si yo quiero de pronto revisar en lo cualitativo, yo siempre me apelo a, a establecer sobre todo
sacar conclusiones desde, es decir, ya es un poco más inductivo, ¿no? Yo tratar de sacar conclusiones desde lo particular, ¿sí? Entonces yo empiezo a revisar casos. Yo puedo empezar a revisar casos y a través de esa revisión de experiencias, yo termino infiriendo que hay una constante, pero esa definición no la hago desde una revisión tan estrictamente fundamentada en valoraciones desde encuestas que ya están predeterminadas, sino que yo utilizo otros tipos de instrumentos que me permiten mayor amplitud en la interpretación. Por ejemplo, las entrevistas. Las entrevistas y instrumentos como la observación, ¿sí? Que yo puedo, con la observación, yo puedo también establecer ya si puede ser participante o no participante. Si es participante, quiere decir yo me involucro, significa que yo hago parte del proceso. Esto implicaría inclusive una investigación-acción. Yo soy parte del proceso, yo lo gestiono, pero lo gestiono desde adentro. Profe, qué pena interrumpir y no levantar la mano. Ahí tengo una inquietud. Yo estaba mirando que la investigación-acción hace parte de la cualitativa. Ajá, Entonces, esa puede aplicar también para, porque uno, pues, con el proyecto que estamos adelantando, pues nosotros nos vamos a involucrar de cierta manera, sí. los estudiantes. Entonces, esa sí podría quedar ahí con la cualitativa y ese, digamos que ese diseño de investigación. Sí, claro. Incluso voy un poco más allá. Ahora, es más conveniente y se correlaciona mejor la investigación-acción con el enfoque cualitativo, pero no es excluyente de un enfoque mixto, por ejemplo. ¿Sí? E Sí, inclusive yo puedo trabajar una investigación compuesta en una investigación-acción desde un enfoque mixto, pero también complementándolo con un enfoque de carácter evaluativo o un enfoque de carácter también descriptivo. Sí, puedo complementarlo. ¿Sí? listo. Pero es que, a ver, yo entiendo la preocupación primero por el conocimiento apenas preliminar que cada uno de ustedes está adquiriendo sobre la ruta y el tratamiento del problema. ¿Sí? Sobre todo saber qué quieren cada uno de ustedes como investigadores lograr de su proyecto. Voy a cuestiones un poco más específicas. Por ejemplo, si yo quisiera, y más que todo, más que comprobar, o sea, si yo quisiera más eh, analizar comportamientos, analizar percepciones, concepciones, visiones de realidad, ¿sí? Hacer una reflexión, obviamente científica, pero, pero desde la base de lo social, ¿sí? Tengo que empezar a trabajar desde una visión más de carácter, puede ser documental o de carácter interpretativo. Para ese tipo de investigaciones, interpretativo no solo en términos del texto, sino también del contexto, ¿ya? Pues ahí se requiere una serie de desarrollo de capacidades de lectura de lo que tiene que ver con, por ejemplo, los tipos de individuo que se presentan, los tipos de reacciones del individuo, los tipos de visiones de mundo o de visiones de entorno del individuo que condiciona también sus respuestas y sobre todo ahí en ese análisis cualitativo o en ese desarrollo de la ruta cualitativa para esa investigación, tener muy claro por qué es necesario tener en cuenta los diferentes tipos de perspectivas para poder lograr una interpretación que, que permita hacer descubrimientos. Puede ser que termine o no ajustándose a las visiones de realidad, o a las visiones, mejor, perdón, de resultado que cada uno espera del análisis. Pero ahí hay una complejidad que se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Que lo cualitativo excluye cualquier tipo de diferencia, perdón, incluye cualquier tipo de diferencia.
la integra. Es más, exige que también se tenga en cuenta, ¿sí? Para lo cuantitativo no. Para lo cuantitativo hay unos predeterminados y esas diferencias resultan ser excepciones. Esas excepciones pueden interpretarse en algunos casos como puede ser aspectos polémicos o situaciones críticas. Voy a hacerlo más gráfico. Por decir algo, si yo desde lo cuantitativo quiero hacer el tratamiento del problema que ustedes tienen en investigación, por ejemplo, el desarrollo de la competencia digital y el pensamiento numérico, yo en lo cuantitativo digo, bueno, hay unos estándares de medición que me dan por ejemplo, la prueba de entrada, que es un test o un pretest, que es prueba de entrada, y una valoración de percepción de los estudiantes sobre el manejo de tecnologías, por ejemplo, y una evaluación de los estudiantes sobre, por ejemplo, de aspectos cognitivos propios del pensamiento numérico. Yo establezco dentro de instrumentos como los cuestionarios o desde técnicas como el test de competencias, que es una técnica, yo establezco una medición definida, ¿sí? Y resulta que algunos evaluados con esa encuesta o con esa prueba, con ese test, no me da los resultados que yo espero. A eso yo lo puedo entender o yo lo puedo leer como una especie de excepción. No, no le diría anomalía, sino de una excepción y una situación crítica, ¿sí? Pero yo no la voy a analizar, simplemente voy a tratar de inferir que, por ejemplo, el estudiante X tuvo esa situación porque de pronto instaló mal el recurso. Hay una serie de situaciones que pueden condicionar los resultados. En las modas, es decir, digamos que en los elementos de respuestas ya programadas en lo cuantitativo. O sea, que si hay una serie, en los resultados en lo cuantitativo, yo sé qué esperar o yo puedo decidir qué esperar. Lo que yo espero desde lo cuantitativo para medirlo es que luego de, por ejemplo, de hacer una intervención con determinado tipo de tecnología, yo debo esperar, lo esperable sería, que eso está en la hipótesis incluso, lo esperable sería que mis estudiantes todos tuvieron precisamente el tipo de tecnología que yo utilice, en cuanto a lo cuantitativo o incluso en cuanto a lo mixto, ¿sí? Lo cual me exige que yo la vincule porque yo debo ser lo suficientemente flexible en el tratamiento de la información y sobre todo de la intervención, que yo pueda decir, bueno, yo hice estas valoraciones y puse, también yo puedo trabajar con un cuestionario de entrada. También yo puedo trabajar con una observación, también yo puedo trabajar con una encuesta de percepción. Claro que sí, pero el tema es que yo en lo cualitativo busco una interpretación mucho más, digamos que apegada a la explicación del fenómeno, a la explicación de la situación, tratando de hallar correlaciones desde diferentes perspectivas epistemológicas. Voy a traducirlo en lenguaje común. Desde diferentes teorías científicas o desde diferentes ángulos de autor o de escuela o de paradigma. Por ejemplo, un me dice que si un estudiante que se le pone tecnologías para desarrollar el pensamiento numérico presenta una reacción adversa, debe analizarse la realidad individual de esa persona para establecer cuáles son las causales por las que esa persona no se siente próximo o no se siente cómodo utilizando esas tecnologías. Eso en la investigación cualitativa es una oportunidad de reflexión que está sustentada desde la teoría, ¿sí? Entonces hay una situación de análisis crítico que en términos de resultados de pronto puede ser que eh,
puede haber un sesgo interpretativo claro. Es que ninguna investigación está exenta del sesgo, del sesgo sobre todo en el manejo de la información. Pero digamos que el lector es quien decide finalmente, el lector de trabajo de grado decide, mire, pues interesante lo que lograron, por ejemplo, John Freddy y Maricel en su investigación, porque esto va a convertirse en un documento de investigación de su experiencia de investigación. Esto va a ser un referente para que otros trabajen. Habría sido interesante que los autores tocaran, pero es importante el hallazgo que hicieron desde esta perspectiva, ¿sí? Pues ya digamos que eh, redondeando la discusión de la elección de la ruta, que no es un asunto menor, hay que aclararlo. Es un asunto bastante delicado, pero no tanto como para complicarlo. Es complejo, pero no complicado. ¿Me hago entender? Complejo porque lleva esfuerzo, complejo porque lleva análisis, complejo porque lleva contrastación de diferentes perspectivas. Complejo porque implica compromiso de los investigadores, compromiso académico, compromiso científico, compromiso de la gestión, sobre todo la gestión tanto de la información como del desarrollo del proceso. ¿Sí? Pero no es complicado, es decir, y eso les decía a los compañeros y me parece valiosa y agradezco mucho esa pregunta. Este tipo de ejercicios son necesarios en estos acompañamientos que yo les estoy haciendo, ¿sí? Porque me pone a pensar en que ustedes no están ahí, así como al Tin Marín, perdónenme la expresión, escojamos el cualitativo, ahí miramos cómo nos sale, ¿sí? Porque eso es una paternidad irresponsable, perdónenme si lo tomo en esos términos, pero para mí eso sería como una especie de paternidad irresponsable. Pues ya nos tocó con este, entonces no nos compliquemos, eso pongámosle Wilfredo y ya, ¿sí? Por decir un nombre. O sea, no, estos proyectos no son accidentes, son decisiones que tomamos. Perdóneme que sea un poquito gráfico, ya de pronto un poquito vulgar con el ejemplo, pero creo que digamos que eso es lo que yo les invito a que pensemos, ¿sí? Eh, que este tratamiento de la información, este tratamiento del problema, tenga una base, esto tiene elementos de carácter emocional, tiene elementos de carácter eh, cognitivo, epistemológico, filosófico en gran medida. ¿Por qué? Porque es llegar a ese conocimiento. La investigación es y marca un punto de entrada y salida cuyo resultado debe ser un nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento desde una experiencia, evidentemente, ¿no? En eso radica, digamos, la novedad en la investigación. Porque seguramente ustedes van a tratar un problema que ya se ha desarrollado por otros, sí, pero lo novedoso está en el tratamiento de los sujetos en el contexto y que para ellos sea un elemento de cambio, verdaderamente de cambio. Entonces, aquí, en definitiva, entonces, yo creo que mm, mm, no es que cualquier enfoque lo tomen a la ligera, no. Es que cualquiera de los enfoques que ustedes desarrollen, apliquen, tengan la decisión de tomarla, aquí es importante enfoque. Si yo me voy por lo cualitativo por estas razones. Entonces, evaluador, y para mí como soy director, va a ser muy claro por qué ustedes eligieron esto, sobre todo, cuál será el tratamiento que ustedes verdaderamente sabrán darle a toda la información y la gestión que hagan para resolver o atender. Yo no diría tanto resolver porque a veces los problemas no se resuelven. En la mayoría de los casos los problemas se identifican. Y ahorita voy a decirles por qué no se resuelven los problemas. Que esa es otra cosa que quiero que vayamos superando. ¿Sí? Pero en definitiva,
eso, analicen muy bien qué quieren ustedes. Y en eso es importante que se devuelvan, como en el primer módulo, que se devuelvan a las definiciones de las rutas y que dentro de esas definiciones identifiquen ya un tipo de investigación que les sea más beneficioso. O mejor, más que beneficioso, más pertinente. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, Sí, sí, señor. profe. Sí, Hola, Gloria, profe. buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Bueno, más, profe? ¿Cómo está? bien, por acá extrañándolas. Bueno, eh, oye, ya estoy viejito. Yo dije algo ahorita, yo dije que iba a retomarlo, pero se me fue. ¿Alguno me recuerda? A ver, ¿estamos atentos? Se me fue la idea. ¿No se acuerdan lo que les comenté ahorita? Todos muy callados. ¿Qué Profe, yo tengo será? una pregunta Señora. en cuanto a la población y la muestra, profe. Ajá, bien. Pues la población, digo, la muestra sí ya creo que la tenemos definida, que es pues los estudiantes del grupo 101, Ujú. pero entonces la población, pues ahí fuera de la sede donde vamos a trabajar, hay otras sedes también que trabajan con grado primero. Entonces no sé si también se incluyen esos niños ahí o solo se toman los estudiantes de grado primero de la sede donde vamos a trabajar. Vamos a tomarlo con cuidado. Yo creo que esta explicación aquí es más puntual, ¿no? Recuerden, la población la muestra es una derivada y directa una derivada directa de la población. Me explico. Eh, Podemos hacer una investigación con un grupo que comparte las mismas características, pero de esa población vamos a determinar una muestra. La muestra es porque, en términos estadísticos, es que se incluye digamos que la estrategia estadística para poder hacer una aplicación de estudio, ¿no? Ah, bueno, ya me acordé del elemento que estaba hablando ahorita, ojalá no se me olvide. Tiene mucho que ver con el tema de los resultados de los análisis. Y en esto quiero centrarme mucho, pero es un poquito proyectando un poco más adelante. Para responderte esta pregunta, Gladys, eh, a ver, por ejemplo, tú vas a analizar la población de grado primero, por decir algo, como estás comentando. Hay poblaciones de grado primero de varias sedes, ¿sí? Sí, señora, así es. Yo les recomendaría que trabajen con los primeros, es decir, no es 100% fiable eh, que ustedes trabajen con los primeros con los que ustedes trabajan. O sea, debería haber la posibilidad de poder trabajar, por ejemplo, de todos los primeros que existen. Voy a dar una explicación más gráfica. Si algo me voy a ir aquí al final. ¿Sí? Por decir algo, voy a meterme acá. Voy a hacer un gráfico acá. ¿Sí? Entonces, voy a poner una tabla acá. Por decir algo, estos primeros son los de su sede. Vamos a ponerlo en un color. A todos estos son población, esto es grado primero. Por decirlo, hay 6 cursos, o llamemos los grupos, mejor, 6 grupos primero, ¿sí?
Entonces, decir algo, ustedes tienen contacto solamente con estos tres, ¿sí? Llamémoslos A, B, C, D, hasta la F, creo que es, ¿sí? Estos pertenecen a la misma sede, pero ustedes no los manejan. Puede ser también otra variable. Y estos pertenecen a otra sede, que tampoco ustedes los manejan, ¿sí? La idea es que ustedes pudieran tomar de cada uno de estos cursos, tomar unos individuos, ¿sí? Que no fuera, que fuera más bien aleatoria, no probabilística, pero que fuera aleatoria, o sea, o al azar. Pero ¿qué pasa? Ustedes pueden, pues de pronto por cuestión de acceso, ahora, eso tendrían que determinarlo ustedes mismos. Deberían sacar, por ejemplo, si cada grupo tiene 30 estudiantes, eso sumaría 180 estudiantes, ¿cierto? ¿Sí? Pues hay grupos, Sí. 180. Ok, mi matemática, mi aritmética básica funciona. ¿Sí? Total. Eso es las cuentas de tienda, como ya, como dicen ahí. Bueno, digamos que esos 30 estudiantes, de esos 180 estudiantes, si yo quiero ser objetivo en la muestra, que es lo que debe ser, así yo no los maneje, yo puedo plantear una actividad para que la dirija otra persona. Yo puedo ponerme de acuerdo y decir, mire, yo sí le quisiera pedirle el favor a ver que usted, a los niños, si están bien, porque me imagino yo que, digamos que en términos de regularidad en cuanto al desarrollo o a la gestión del currículo del área, ¿sí? Todos los cursos deben ir más o menos al mismo ritmo. Entonces, sí, independientemente de que los niveles de aprendizaje varíen, pero a no ser que sea otro tipo de grupo que también debería tener una determinación de una muestra diferente. Pero entonces yo le diría, yo le recomendaría que si tienen 6 perdón, 6 grupos de un mismo curso, que tomen, que hagan un cálculo de más o menos de la totalidad de la población, que son 180, ustedes pudieran sacar por lo menos la cuarta parte, ¿sí? Entonces la cuarta parte serían, perdón, al revés, 45. De 180 a 45. la proporción, ¿vale? Para hacer una muestra que sea fiable, ¿sí? Entonces tendrían que distribuir en esos 6 grupos cuántos niños podrían participar de esa muestra, ¿sí? Y de ahí pueden determinar, bueno, podríamos sacar de esos 100, de estos 45, podríamos sacar, incluso si vamos a aplicar desde una perspectiva, por ejemplo, cuantitativa o mixta, que tenemos que comprobar hipótesis y también debemos poner a prueba variables, debemos decir, bueno, hay una variable independiente y una variable de control. Perdón, sí, una variable de control y una variable dependiente, perdón. Entonces, se hace una experimentación con unos estudiantes de esa muestra, unos estudiantes que eh, sigan, por ejemplo, el método tradicional. O más, perdónenme, voy a autocorregirme porque eso no me gusta. Soy muy apático al tema de criticar lo tradicional. Yo vivo muy agradecido con lo tradicional. Otra cosa, dándome la expresión, pero fueron bastante, la mayoría, algunos fueron muy mediocres en su gestión. Pero la educación tradicional no es mala, porque grandes maestros han salido de ella. Esa es la gran muestra, ¿no? Lo que pasa es que lo que ha habido es una mala gestión del método tradicional. Y no confundirlo con la didáctica magistral. Es totalmente diferente, ¿sí? Porque hay didácticas que son prácticas, pero son tradicionales.
hay didácticas que son magistrales, que también, ¿sí? Que inclusive ya no se le, o sea, llamarlo tradicional, porque es que hoy en día yo estoy dando una cátedra magistral acá. Es decir, estoy trabajando, desarrollando un discurso en el que ustedes me están escuchando. Así ustedes vean gráficos y esto, yo estoy hablando. Y estoy hablando con unos criterios de conocimiento fundamentados precisamente en un saber científico, ¿sí? O en una disciplina científica, llamémoslo así. Bueno, el punto es, para definir el tema de la población, es que ustedes pueden distribuir esos 45 estudiantes, por decir algo. De esos 100, sacar, por decir algo, el 50% de estos tres grupos y el otro 50% de estos tres, de estos 6 grupos, ¿sí? En el mejor de los casos debería ser así. ¿Cuántos grupos de primero hay en su institución educativa? En la sede donde trabaja, pues mi No, hermana en todo el colegio. en todo el colegio, ¿cuántos Ajá. grupos hay? 5, profe. ¿Ok? ¿Cuántos grupos manejan ustedes de esos 5? Solo uno. ¿Cuántos estudiantes hay en ese grupo? 31, profe. Ok. Entonces, ahí sí, eh, en términos de proporción sería eh, eh, la cuarta parte de estos 45 debería ser el grupo de ustedes y el resto de los demás grupos. Para hacer una medición honesta, Lo que pasa es que hay una situación porque varios grupos quedan en la zona rural y pues allá sí es muy difícil pues de que ellos tengan pues acceso a las redes, acceso al internet y a los equipos con tecnológicos. ellos pueden ser el grupo, la variable dependiente, con el tema de la educación convencional, el método convencional, sin las tecnologías, ¿sí? Pueden contrastarlo con ellos, ¿sí? O sea, ustedes pueden poner las mismas, ustedes pueden hablar con los compañeros de las otras sedes y decirle, mire, profe, es que nosotros queremos hacer utilizar, estamos haciendo esta investigación y queremos pedirle el favor, nosotros les preparamos a ustedes esta guía. Como estamos trabajando ahorita, en estas fechas estamos trabajando estos temas. Nosotros hemos preparado esta guía. Queremos que usted, pues obviamente usted desarrolle su clase normal con el tema, pero le vamos a pedir un favor adicional y en eso le queremos, mire, le vamos a poner a usted esta prueba para que usted se la ponga a los niños, esta prueba escrita, para evaluar cómo es el desempeño de ellos, así sin los recursos tecnológicos. Y con los de ustedes, si trabajan los recursos tecnológicos. ¿Sí me hago entender? O sea, en las Sí, sedes señor. donde haya acceso a tecnologías, pueden trabajar con un grupo para medir la variable independiente, con la intervención de tecnologías. Y la variable dependiente la trabajan, es decir, el desarrollo de competencia de la competencia que vayan a evaluar, la hacen sin tecnología y contrastan resultados. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, yo sé que es un esfuerzo adicional, pero es valioso por su objetivo. ¿Me hago entender? Y esto aplica para todos ustedes. Fíjense en esas condiciones de particularidad que nos señala Gladys acá, ¿sí? Que eso es importante. Yo, bueno, voy a hacer una mención sin detenerme en los resultados ni en el tema, pero fíjense lo que está pasando con las encuestas hoy en día en Colombia. ¿Cuál es la crítica que se le hace? Evidentemente, pues las muestras, si no son lo suficientemente aleatorias, es decir, que garanticen la imparcialidad en la elección de ese tipo de muestras que hacen parte de toda la población que es el país, pues realmente hay un sesgo en cuanto a la toma a la toma de la información, ¿sí?
incluso hasta en la formulación de la pregunta. Cuando yo le pregunto a una persona para condicionar su respuesta, pues realmente no estoy siendo objetivo. Lo que estoy haciendo es de manera indirecta, pero efectiva, y eso es preocupante, lo estoy llevando a que saque una conclusión dentro de la respuesta. Es decir, lo estoy motivando a que, a decir algo. En esto no me voy a meter con ningún candidato, pero voy a dar un ejemplo para lo que está sucediendo actualmente. Ustedes sacan sus propias conclusiones, no quiero, pero por decir algo, si a alguien le pregunta, ¿usted no le da miedo de pronto que el país caiga en una depresión económica? La mayoría va a decir, sí, claro, ¿sí? Y si esa pregunta la hago con la intención de perjudicar los intereses de determinado tipo de candidato, pues pare de contar, ¿sí? O al contrario, también un refuerzo positivo que lleve también a tomar una decisión, pero ya porque yo la pregunta la estoy condicionando. Me voy a meter con el tema de la educación para no entrar en ese terreno pantanoso de la política. Hay preguntas que realmente, disculpen la expresión, son ridículas en los cuestionarios y yo se las cobro mucho a mis estudiantes. Obviamente, yo no voy a darles el tratamiento a mis estudiantes, sobre todo del modelo de preguntas que deben hacerse. Que eso viene ya lo último, eso es la última parte que vamos a hacer en el entregable. Pero hay una situación que es muy particular. Por ejemplo, si usted le pregunta a un padre de familia con el que usted vaya, de un niño que esté involucrado en el proceso, que sea parte de la muestra, de los participantes de la implementación de una tecnología. Entonces, si usted un padre de familia lo va a entrevistar y le va a decir, ¿usted cree que si utilizamos tecnologías, al niño le va a interesar aprender? ¿A usted le gustaría que utilizáramos tecnologías para enseñarles a competencia a sus hijos? ¿Cuál sería la respuesta más lógica y más esperada ahí? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes creerían que diría la mayoría, si no todos? Que sí, profe, claro. Claro. O Claro sea, que sí. eso es claro. Entonces es como si yo me encuentro en un auditorio donde la gente está llegando a la hora del mediodía y no ha almorzado, y yo les pregunto, ¿a ustedes les gustaría almorzar? Pues, hombre, por favor, hasta más de uno diría, qué pregunta tan tonta, Sobra la ¿sí? pregunta. ¿Sí? Otra cosa diferente es, ¿qué les gustaría almorzar? Eso es una variable. Eso sí es una pregunta que exige que ya el respondiente se comprometa, ¿sí? Si yo le digo al padre de familia, ¿a usted qué tipo de tecnología le gustaría que yo aplicara con sus hijos para enseñarle determinada competencia? Algunos le dirán, o usted le da opciones, A, B, C, D, ¿sí? O más que eso, usted le da un pool de acciones, un listado como para que escoja varias, ¿sí? En esas opciones, en algunos usted puede poner, por ejemplo, no conozco ninguna, la verdad no me sentiría. Eso es otra información emergente. De uso de recursos tecnológicos, ¿ve? Pero preguntas tan obvias como, ¿usted cree que sus hijos se motivarían si les utilizáramos tecnologías y juegos tecnológicos para enseñarles? Hombre, yo que no sé de tecnología, yo podría decir, yo me imagino que sí, ¿sí? Ese tipo de preguntas son los que tenemos que evitar en los cuestionamientos. Pero bueno, en esto ya redondeo porque me fui para otro lado. Pero sí es importante que lo tengan claro. Que para que no haya sesgo en el manejo de la información, traten de hacer esa dispersión digamos, esa distribución de la población, que pueda ser mayoritaria el grupo, por ejemplo, de primero que ustedes van a utilizar, pero que traten, por ejemplo, lo que no trabajen con tecnología. Tú me dices, trabajamos un curso
pero dentro del área urbana tienen acceso a tecnologías, 3 cursos de los 5. Perfecto. Con esos 3 hacen la variable independiente y la variable dependiente la metodología convencional, que es sin tecnologías. ¿Me hago entender? Sí, señor, sí, profe. Ok. Ahora, yo voy a finalizar con un comentario acá. Esto lo voy a borrar porque esto no hace parte de él, ¿no? Bueno, yo voy aquí. Hay una cosa que yo les decía a ustedes sobre el tema del manejo de los resultados. Eso lo vamos a ver arriba. Lo vamos a ver aquí arriba. Bueno. Y eso yo se los dejo como reflexión para que lo vayan pensando, por favor, para el próximo módulo, porque eso lo vamos a retomar. Pero fíjense en esto. Hay una tendencia bastante preocupante para mí. Seguramente para otros no. Para mí es muy preocupante que un investigador, que uno de mis dirigidos, se quede en el análisis del nivel de aciertos que vamos a referir a la técnica de recolección, ¿sí? A la variable relacionada con esa técnica de recolección y sobre todo a la técnica para analizar esos resultados, ¿sí? Yo aquí les ofrecía unas técnicas, aquí unos ejemplos de técnicas, perdónenme, unos ejemplos de técnicas para un enfoque cualitativo, yo le doy uno, o para un enfoque mixto o cuantitativo. Si ustedes se fijan solamente en que el estudiante en la prueba, en el pretest, perdón, en el posttest, obtuvo mejores resultados, es decir, acertó las preguntas, mucho mejor que en el pretest. Es decir, por decir algo, de 40 preguntas en el pretest, los estudiantes en la mayoría, la media es que contestaron bien 8. Y las otras 32, pues algunas, bueno, la mayoría en desacierto. Esas 40 contestaron 27, por decir algo. Siempre hubo un incremento. Y si ustedes en el análisis van a concluir que definitivamente se demuestra, comillas, se demuestra que la intervención fue exitosa o que se comprueba la hipótesis de que utilizando tecnologías se desarrollaría mejor la competencia X, Y o Z, pues hay un error también en la lectura, porque hay muchos factores que inciden en la respuesta. Eso es lo que yo les voy a pedir a ustedes el próximo módulo, cuando ustedes vayan a ingresar a trabajar la parte de la metodología, todo el análisis de los resultados, no se pueden quedarle, yo les voy a pedir que tengan mucho cuidado con eso, me adelanto, porque esto es para mí es un factor esencial de objetividad en la medición. No se queden, por favor, en decir, no se queden, por favor, en el nivel de acierto, porque es engañoso. Ustedes perfectamente como maestros llevan varios años dándose cuenta y sobre todo pues, de pronto me lo podrá corroborar Gloria. Como maestros ustedes saben que hay muchos factores que inciden en el éxito que tenga un estudiante en una prueba. Ante todo, el primer factor es la suerte. ¿Sí? El azar también cuenta. Incluso el estado anímico. Por eso hay que también trabajar la rigurosidad en el diseño de los instrumentos de medición, sobre todo en el diseño de carácter psicométrico de las pruebas. Si yo quiero medir una competencia y sobre todo si mi trabajo se trata de analizar el desarrollo de una competencia, para mí es una obligación
fundamentarme en qué tipo de pruebas objetivas, medianamente objetivas, o que pretendan ser más objetivas, ¿sí? Son eficientes para medir esa competencia. Si yo no puedo diseñarla, no importa, pero yo debo averiguar qué tipo de pruebas estandarizadas, internacionales o nacionales, se han validado para evaluar esa competencia. Y yo puedo utilizar ese modelo o puedo buscar una base, un banco de preguntas, retomarlo, darle el crédito que corresponde y convertirlo en contenido de una de esas pruebas de pretest y de posttest. Y en el análisis debo establecer por qué el estudiante dio esta respuesta en cada una de estas preguntas, tanto en la entrada como en la salida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces la fácil es, sí, el estudiante recibió la influencia, se vio beneficiado por la influencia que tuvo el recurso digital. Fíjense que prestó más atención, estuvo más atento, logró retener. No, eso es especulativo, ¿sí? Porque fíjense que para el desarrollo de una prueba hay varios pasos. Uno está lo que es la valoración de presaberes. Esto es prácticamente un modelo de aprendizaje significativo. ¿Sí? Esto es auxiliano. Yo puedo establecer primero una fase diagnóstica, una fase inicial, un input, que esto no se lo inventó Ausubel tampoco. Esto está desde el desarrollo de lo instruccional. Esto es psicología cognitiva, básica, elemental. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, establezco unas condiciones iniciales del sujeto y caracterizo al sujeto, ¿sí? Y digo, de esa caracterización yo digo, bueno, es la caracterización del sujeto me va a llevar a mí a diseñar un plan de acciones inmediatas o en el plazo, en el mediano y en el corto y mediano plazo. Diseño una estrategia que se desarrolle en determinado número de semanas y en ese determinado número de semanas yo voy a poner a prueba unos procesos cognitivos, voy a observar cómo actúan y cuando yo les dé el output, es decir, el post-test o la prueba final de cierre, yo voy a valorar ya cómo todo ese proceso permitió llegar a ese resultado. Y yo no voy a declarar que hubo éxitos si acertaron en la mayoría o en todas. Yo, más que declarar un éxito, lo que tengo que analizar y al final determinar, no es que la estrategia funcionó y que se comprobó la hipótesis, no, sino que si es cualitativo el enfoque, yo debo decir qué hallazgos se identificaron y por qué y cuál es el valor de esos hallazgos. Si es cuantitativo, yo no voy a decir que tuve éxito, sino que hubo una respuesta positiva al estímulo, que es lo que se espera en un modelo de un enfoque cuantitativo o un enfoque mixto también. Y el enfoque mixto, ahí hay una trampita también, bueno, es un decir, porque el enfoque mixto es mucho más cuantitativo que cualitativo. Porque el enfoque mixto sí permite de hacer descripciones, pero el valor grande que tiene ahí en el enfoque mixto es la lectura estadística de los resultados, ¿sí? En eso hay como una especie de balanza inclinada más hacia lo cuantitativo que a lo cualitativo, pero igual es, digamos que es integrador, que no integral, ¿sí me hago entender? Entonces, ahí es importante y con esto pues ya finalizo el tema bueno, aparte del acompañamiento de hoy, pero ya ahí primero cierro esa ambigüedad que podría haberse visto en la definición que buscábamos con esa pregunta valiosa de Maricela y de John Freddy sobre los enfoques, pero sobre todo quiero que ustedes hagan esto que les acabo de decir del tratamiento de la información, les sirva como una primera base del puente que ustedes van a construir para poder desarrollar ese paso al análisis ya al final, arriba. Y se darán cuenta de eso cuando lleguen a ese momento, que llegarán a ese momento. ¿Sí? Que quiero decirles que como investigadores, para mí,
Sí, ahí sí ya puedo decir que ha habido éxito con ustedes y sé que lo puede haber, en el que ustedes vayan más allá del nivel de aciertos en las pruebas. Que no se queden en que, sí, es que respondieron mejor y ahora sí, pues, ahora sí que vengan PISA, Teams y que vengan a saber que esos muchachos ya están preparados. No, ese no va a ser el éxito, ¿sí? El logro principal que ustedes van a obtener de esa medición responsable, objetiva y rigurosa es que ustedes como maestros van a saber planear mejor la evaluación. Este es el punto medular de la línea que ustedes escogieron, la evaluación. ¿Saben evaluación? ¿Qué tipo de sujeto hay? ¿Cómo se hace la identificación de sujeto en la evaluación? ¿Cómo se hace el tratamiento del sujeto a través de la metodología dentro de la evaluación? Ojalá, les digo yo, esta charla que hemos tenido la tengan en su banco de recursos de consulta, porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Espero. Listo, profe. Gracias. Quiero ser optimista. ¿Los asuntos dormidos o están? Estamos bien, estamos bien. Bueno, sí, parte de tranquilidad me Profe, hace falta. muchas gracias. De verdad. Profe, gracias. Muchas gracias. Dejo, nos vamos a ver el próximo sábado. Ustedes ya tienen esa invitación. Nos vamos a ver el otro sábado. Mañana les compartiré evidentemente esto. Por las horas de la tarde voy a estar un poquitín ocupado. Voy a ver si de pronto logro, ahorita en un momento, si el sistema se agiliza, logro compartirles este video. Pero ya el sábado ya hablaremos del entregable 3 y ahí vamos a agregar otros elementos que vienen. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Bueno, una feliz noche entonces para Muchas ustedes. gracias, Un gusto profe. tenerlos acá. Son Bendiciones. las 7:59 de la noche. Bueno, ya las 8. Les deseo entonces una feliz noche y nos vemos el sábado. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Lo mismo. Gracias, profe. Bendiciones, profe. Chao. Feliz noche para todos.